Bueno, buen día a todos. Bienvenidos a nuestro em, tradicional ya House View Global de Cohen Aliados Financieros. Es jueves 17 de julio del 2025, en el día posterior a la última edición de la pelea entre Trump y Powell. Y los mercados parecieran haberle creído a las instituciones de que eso no va a ocurrir, de que el despido de Trump hacia Powell o de Powell por parte de Trump no sucedería, pero acá hay un mundo muchísimo más grande y muchísimo menos amarillista. Así que, si les parece, esta vez incorporamos también al análisis a Sergio González. Martín Polo es el Head de Estrategia y Sergio González, nuestro Head de Asset Management, para trabajar un poquito el análisis mensual que hacemos de los mercados globales. Así que, sin más, hago la introducción y después me reservo el derecho de interrumpir como hago siempre y hacer comentarios como se me ocurran, y moderaré las preguntas que la gente que está oyéndonos vaya lanzando a la plataforma. Así que bienvenidos a los dos. No sé cuál es el orden de cómo van a hablar. Imagino que Martín empezás vos Exactamente. con el macro y bueno, arrancamos. Bueno, muchas gracias Ana, buenos días Sergio, bienvenido también y bueno, muchas gracias a todos a los que fielmente nos siguen todos los meses. Como hacemos siempre, Ana, vamos a seguir con este seguimiento que hacemos de la macro global, o bueno, estamos en un 2025 que ya se nos llevó medio año en el cual tuvimos de todo. Tuvimos treguas, tuvimos amenazas, y bueno, ahora la agenda se corrió para el 1 de agosto, pero bueno, mientras tanto las cosas siguen pasando y afortunadamente los mercados se van acostumbrando a que más allá de la volatilidad hay que seguir tomando decisiones y bueno, acá estamos para tratar de guiarlos a ver, tomar el mejor riesgo retorno, ¿no? que pueden ir. Después le vamos a dar paso a Sergio para que nos comente él qué carteras estamos sugiriendo o cómo estamos o qué estamos recomendando a la hora de posicionarnos, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, como digo siempre, arranco ah, con todo, con esta presentación para no llevar más tiempo de lo que me dieron. Así que, a ver, decime si se ve. Acá estamos. Entonces, Ana, decime si se ve bien. Voy a arrancar acá a tratar de Se ve entregar perfecto. dentro de 30 minutos, tratar de dejarle la posta a O Sergio. sea, el Haremos primer todo lo round posible. lo tenemos con vos, el segundo lo tenemos con Sergio, me queda claro. Exactamente. Así que bueno, voy a ir con todo. Cualquier cosa, Ana, como siempre, bienvenida a las consultas. Trataremos de aclarar. La primera parte de esta presentación, vamos a ver qué pasó en el último mes, cuáles son las cosas que nos fueron sorprendiendo, cómo viene esta dinámica, siempre viendo la actividad, viendo los precios y también viendo qué es lo que se está cocinando de fondo, ¿no? Cómo vienen en esta postura de Trump de corregir los desequilibrios externos y cómo viene en la parte fiscal. En este último mes tuvimos novedades en cuanto a la aprobación del plan fiscal que veníamos viendo a ver qué riesgo iba a tener ese plan. Bueno, finalmente esa ficha ya cayó, así que es un foco de incertidumbre menos. Al menos por ahora es algo que no tenemos que ver si hay inestabilidad política o no. Pasó el plan, así que bueno, vamos a ir analizando un poquito eso y también después vamos a ver cómo reaccionaron los mercados en este último mes. Recuerden que venimos de un rally post-Liberation Day, de aquel fatídico 2 de abril, y bueno, los mercados se siguieron recuperando. En el medio hubo reacomodamiento ahí de algunos activos, así que bueno, vamos a tratar de ir refrescando la memoria a ver qué es lo que estuvo pasando. En primer término, Ana, lo primero que pasó, que lo tuvimos esta semana, fue este repuntecito de la inflación. Recuerden que venimos ahí contándole las costillas al proceso inflacionario, no solo por lo que venía en el 2000, desde el 2020 hasta el 2024, sino también por esta nuevo desafío que nos ponía Trump en el sentido de, bueno, cómo iba a impactar esa política arancelaria sobre la evolución de los precios. Obviamente es consenso de que la inflación con más aranceles a las importaciones, algo iba a repuntar. Ese algo teníamos que determinar a quién,
¿cuándo y cuánto? ¿No? Esa era un poco la pregunta del mercado. Así que tuvimos esa, como hemos visto también, los aranceles primero se avanzó, después se retrocedió, ahora se volvieron a poner, algunos sí, otros no. No sabemos bien, es un terreno resbaladizo, pero bueno, en el medio hubo un aumento en la tasa arancelaria, así que bueno, estamos viendo cuáles son los primeros impactos de esta medida. Hasta mayo lo hemos comentado el House View pasado, cómo esa inflación parecía que no le hacía caso omiso a esa suba de aranceles o a esa amenaza, siempre estaba la duda si es que las empresas se habían adelantado a esa suba de aranceles, por eso habíamos tenido la aceleración inflacionaria del segundo semestre del año pasado e incluso hasta abril. Fíjense ahí, la inflación siempre vino un poquito esta escalerita que a nosotros nos preocupaba, llegó a tener el 0,5% mensual, esto en términos interanuales iba al 3%. Se dio hasta mayo al 2,6% y el dato concreto de junio fue un leve repuntecito del 0,3%. Cuando esto lo llevamos, lo comparamos contra junio del año pasado, bueno, tenemos ese repunte en la interanual que sube al 2,7%, obviamente nos aleja un poco de la meta de la Fed que es del 2% para la core, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero bueno, lo cierto es que es un ruido que nos hace una señal, no sé si de alerta, una luz amarilla dentro del panorama que estamos viendo de Estados Unidos. Cuando vemos si impactaron los aranceles dentro de la cantidad de precios que tiene el IPC de Estados Unidos, en el que empezamos a notar ese gustito a que la suba de aranceles estaría impactando es en el rubro de ropa que se aceleró, también tenemos que se aceleró en el rubro juguetes, tuvimos en varios sectores en los cuales es más notorio o tiene mayor impacto los precios importados sobre esta canasta, se está empezando a ver poquito, tampoco es que se fue aún, se dispararon los precios, pero lo cierto es que le quitó ese sendero descendente a la inflación. Cuando vemos la core, bueno, también se aceleró. Fue un mal dato el dato de junio, básicamente porque, bueno, la core también repuntó, quedó a casi al 3%. Y acá, como vimos siempre, Ana, como ahora toda esta suba de aranceles va a impactar en los precios generalmente de los bienes. Fíjate que los bienes ya el año pasado nos habían dado ese changüí de esa caída que habían tenido cuando los precios de los servicios subían al 5%. Bueno, ahora se dio vuelta la torta, ¿no? Ahora tenemos más contribución a la inflación de los bienes y una menor contribución de lo que hacen los servicios. Por eso tenemos servicios subiendo al 3,6, viene subiendo al 0,6, eso es lo que promedia que el IPC Core esté viajando al 2,9% y como decimos, ¿no? Todavía por encima de lo que estima la Fed. Por eso cuando también lo nombrabas a Powell, Ana, al principio, bueno, acá no hay muchos argumentos para decirle a Powell, apurate a bajar la tasa, porque todavía dentro de lo que es la meta que tiene el Banco Central, todavía le falta cumplir, ¿no? Entonces todavía ahí siguen rezagados. Esto también, lo que se está viendo, después lo vamos a ver en la parte de bonos, cuando vemos las tasas implícitas que está descontando el mercado, si bien esto está medio muy exigente las escalas del gráfico para verlo, es decir, si yo le muestro una serie un poquito más larga, es como que el mercado le hace un poco caso omiso a lo que va la inflación del mes a mes y como las expectativas de mediano y largo plazo no se mueven mucho. Pero bueno, acá usando un poquito de achicar los ejes, vemos cómo desde fines de marzo las expectativas de inflación, ya sea tanto a 5 como a 10 como a 30 años, implícita en los bonos, tuvo un repunte, ¿no? Veníamos de una inflación que se esperaba para los próximos 30 años del 2,1%, bueno, ahora ya el mercado está descontando casi un 2,3%, obviamente a los próximos 5 años en casi una inflación del 2,5%. Fíjate que tampoco, Ana, es algo tan dramático, ¿no? Ya hemos tenido esas expectativas de inflación, un 2%, un 2,5% de inflación para Estados Unidos en los próximos 5 años, no sería nada raro de dónde venimos, e incluso si sacamos ese periodo en el cual tuvimos casi inflación cero, que fue prácticamente un accidente estadístico, uno podría decir que la inflación de Estados Unidos al 2%, 2,5%, no es nada
nada raro, ¿no? Sería la inflación natural, si quieren. Otro dato que tuvimos, Ana, en la última semana, bueno, es esta independencia que están teniendo los datos del empleo a lo que pasa en los mercados, a lo que pasa en la actividad en general. Fíjate cómo la creación de empleos del sector del el empleo no agrícola se mantiene todos los meses, es una maquinita que es 150, casi 150.000 puestos de trabajo se generaron en junio, prácticamente los mismos que los 2 meses anteriores. Fíjate que también prácticamente los mismos que en los últimos 12 meses, ¿no? Acá lo que quiero mostrar es esta estabilidad que está teniendo la creación de empleos mensual en Estados Unidos, al tiempo que acá tuvimos este beneficio estadístico que como siempre lo hemos marcado de bueno, a medida que la población económicamente activa me cae, me es más fácil bajar esa tasa de desocupación. Lo contrario pasa cuando sube, ¿no? Al haber más gente en el mercado laboral, necesito más empleo para que la gente encuentre trabajo y ese ratio me baje. Lo importante acá es, fíjate Ana, que se crearon, están ingresando en los últimos 12 meses casi 200.000 personas al mercado laboral y el empleo no agrícola aporta 150.000 puestos de trabajo y el empleo agrícola otros 34.000. ¿Por qué hay más desocupados? Bueno, son estos 14.000 mensuales que tenemos que en términos, si le hacemos ahí el ojo un poco más crítico, bueno, es decir, bueno, es lo que me da esa subidita marginal, por eso es que no se volvió al 3,5 la tasa de desocupación, pero si me decís, Ana, una tasa de desocupación en Estados Unidos al 4% con una inflación al 2,5%, yo si fuese Powell estaría más que cómodo. Pero bueno. Acá seguimos, como nos obligan a contarle las costillas también a los datos, y así lo hacemos, de esto trabajamos. Lo que tuvimos así como una alerta amarilla, como un gustito a poco, es que si bien en junio tuvimos una creación de empleo de casi 150.000 puestos de trabajo, lo que vemos es que el sector privado ahí tuvo una desaceleración. Fíjate que solamente aportó la mitad, 74.000 puestos de trabajo, cuando el sector público, que venía haciendo lo que, digamos, lo que tenía que ajustar básicamente por la motosierra de Trump sobre el empleo público que quería marcar, bueno, repuntó en junio y cuando vemos la tendencia, bueno, decimos, bueno, el empleo privado nos marca cierta luz amarilla, ya ha tenido algunos tropiezos y después vuelve. Yo creo que es más un tropiezo que una tendencia, pero bueno, vamos a ver, somos esclavos de los datos acá. Fíjate, creó 74.000 puestos de trabajo, casi muy alejado del promedio mensual del último año, cuando creaba 121.000 puestos de trabajo mensuales. O sea, hay una desaceleración importante, para mí, insisto, un poco accidental, y por otro lado tuvimos una aceleración del empleo público. Pero bueno, a la macro en general, no importa que sea privado, no importa de dónde venga, lo importante es que haya empleo y que la tasa de desocupación baje en un contexto también en el cual los salarios siguen mejorando, o por lo menos no nos escupen el asado, por así decirlo, en cuanto a que no es que los salarios se están disparando y pueden generar un aumento de los costos que obliga a las empresas a detener la demanda de empleo, ¿no? Tuvimos salarios que están creciendo levemente por encima de la inflación, está creciendo al 3,7% interanual, y como venimos haciendo desde, hoy lo hablamos al principio, casi 5 años que estoy dándose estos house view globales. Bueno, nuestro caballito de batalla, la masa salarial de Estados Unidos, que al tener crecimiento de empleo y crecimiento real de los salarios, permite que esa masa salarial real siga creciendo, está creciendo al 2,3%, y esto es lo que le da a la economía, al consumo, un buen colchón para seguir creciendo. Y eso es un poco lo que está pasando. Tuvimos este tropiezo del primer trimestre, ya hemos visto por qué cayó la economía de Estados Unidos en el tropiezo que tuvo en el primer trimestre. Todo indica que en el segundo trimestre se habría recuperado. Esto se los voy a poder comentar en el próximo House View, pero de acuerdo a nuestro fiel y querido amigo Naucas de la Fed de Atlanta, están estimando un crecimiento para el segundo trimestre del 2,6%. Por lo tanto, ahí la economía se recuperó de este mal trago que fue este primer trimestre fatídico en cuanto a la suba de importaciones y demás. Así que ahí, Ana, la primera parte de este. Primera Sí, interrupción, sí, perdón. no, por favor. Em, en el cuadro de empleo, para atrás, lo que me resulta significativo e importante para
nuestros oyentes o los asistentes al chat, al webinar, es básicamente que en realidad, si ves, es una tendencia en la que claramente quien tracciona cualquier crecimiento es el sector de servicios dentro de los privados. Y me parece una situación importante para definir qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos, no solo desde lo inmigratorio, sino también desde que no va a ser tan fácil restablecer la confianza en que se puede reconstruir un Estados Unidos industrial como competencia china. Lo digo porque me llamó la atención que la industria en el año a año viene bajando significativamente y lo único que sube significativamente es la industria de los servicios. Además de ser magro el número, está totalmente centrado en servicios y construcción casi nada. Lo digo como dato para el mercado, ¿no? Perdón. Sí, Ana, es decir, la parte manufacturera es como que sí, todos pensamos que una economía crece si ve una fábrica tirando humo, pero eso ya como que ya es un debate, sobre todo para Ujú, las economías desarrolladas, cuanto más desarrollada es la economía, más peso en los servicios va a tener. E incluso correcto. si vos mirás bueno, también esto te incide, Ana, también en los precios, ¿no? Fíjate cómo el consumo, el 60% del consumo son servicios y la otra parte es bienes. Ujú, Por eso fíjate que todavía como los servicios están teniendo una tasa de crecimiento, los precios de los servicios tienen una tasa de crecimiento mayor a lo de los bienes y además pesan más, por eso es que tenemos una inflación resistente a bajar. El dato acá, Ana, que marcás es cierto, los servicios tuvieron una desaceleración general, pero esto es siempre que el empleo privado viene flojo, servicios es lo que me lo determina acá. Ana, lo agregué en servicios, pero si dentro de servicios tenemos un montón de servicios, o sea que también ujú. tenemos servicios de salud, de educación, bueno, de turismo, bueno, todo un montón de cosas. Lo que pasa es que, bueno, construcción e industria como que son más exigentes porque son ellos dos nada más, no tienen más apertura, ¿no? Pero sí, Ok. claramente cuando, por ejemplo, cuando veamos si el empleo repunta, obviamente si repunta el empleo privado es porque va a repuntar el de servicios. Va a ser imposible ver que la industria lidere el crecimiento del empleo, porque fíjate que son 12 millones de trabajadores contra 114, es un 10% de lo que ocupa servicios, sin ni hablar de la construcción, ¿ok? Bien, no te interrumpo más. Era eso, No, delinear un por poco favor. que en la supuesta lucha con la exportación de los trabajos manufactureros ya está totalmente definido, es una economía mucho más desarrollada. Eso era mi punto. Adelante, perdón. Perfecto, Ana. No, no, buenísimo. Así que bueno, vamos a ver, ahí me quedó un poquito este gráfico me quedó ahí, me sobró, perdón. Acá vamos. Bueno, vamos ahora, pasando de la coyuntura, vamos a ver los datos que nos importa, a ver cómo sigue el plan de Trump, porque acá es cuando viene un dato malo, es lo que Trump creemos que está mirando. Y un poco es lo que pasa, el primer frente que tiene Trump, que atacó, que es el frente externo. Recuerden que cuando él hizo esa amenaza de suba de aranceles, nadie hizo, bueno, como hizo cualquier persona racional, se adelantaron a esa suba de aranceles, por eso tuvimos este salto en las importaciones en el primer trimestre. Una vez que ya están digeridos los aranceles, o al menos ya tienen esa noticia incorporada, más allá de esa tregua, los flujos de importaciones obviamente se empezó a importar mucho menos. Pero todavía sigue creciendo, las importaciones siguen creciendo por encima de lo que estaban en los años anteriores, es decir, seguimos teniendo un crecimiento de las importaciones y es por eso que tenemos que el déficit comercial de Estados Unidos sigue creciendo, más allá de que no tenemos este outlier de 140.000 millones de déficit comercial en un mes, bueno, sigue estando en torno a los 70.000 millones de dólares mensuales, que bueno, es algo que eso a Estados Unidos que le está diciendo que está, bueno, déficit comercial sumado al déficit en los demás componentes de las cuentas externas va a hacer que la cuenta corriente de Estados Unidos no mejore. Recuerden que siempre vemos la parte fiscal y la parte externa. Bueno, en este sentido, tuvimos una corrección de corto plazo que todavía no nos permite digerir el mal primer trimestre. Pero acá lo que quiero ir un poquito a esto. ¿No? Que acá es un poco el gráfico que teníamos que quería mostrar, ¿no? Con lo que pasó en el primer trimestre, más allá de la mejora que tuvimos en abril y mayo, fíjate cómo, lejos de mejorar las cuentas externas de Estados Unidos, empeoraron básicamente no solo por la suba
fíjate que las importaciones de bienes subieron al 17% contra exportaciones subiendo al 7%. Acá es siempre la aritmética que siempre complica a los países, ¿no? Siempre se preocupan por las importaciones, pero bueno, está comprobado que si no importás tampoco vas a poder exportar mucho. Entonces, ahí es un poco lo que tiene que ir tratando de mejorar Estados Unidos. Vamos a ver ahí cómo lo van resolviendo. No me parece que sea el gran problema de Estados Unidos el déficit externo, pero bueno, es algo que el mercado lo mira, Trump lo mira. En principio, lo que le podemos decir al amigo Trump es que por ahora ese frente se le está empeorando. Pero bueno, Dios te da y Dios te quita. En este sentido, lo que acá hice fue, bueno, ver. Está bien, aumentaron las importaciones, eso recuerden que más allá de la tregua que tuvimos, hay una tasa arancelaria, digamos, no era del 30, 35 como decía, pero implícitamente, fíjate Ana, que el Tesoro empezó a recaudar por aranceles, ¿no? Recaudaba casi 7.000 millones de dólares por mes, bueno, ahora está recaudando casi 26.000. Si lo comparamos contra lo que se importó en ese mes, nos está dando una tasa de arancelaria implícita en torno al 10%, que para ver si ese indicador lo estaba haciendo bien, bueno, me voy a la historia y bueno, si lo comparamos contra marzo, cuando no había todavía ese impacto arancelario, era del 2%, 2,5%, que era donde estábamos parados, ahora lo vamos a ver en un gráfico, ¿no? Entonces, fíjate ahí que nos da un poco de aranceles y después lo ponemos, le sacamos la espuma, ¿no? Bueno, ¿cuánto pesan los aranceles dentro de los ingresos totales? Bueno, cuanto mucho son el 5% de los ingresos, ¿no? Fíjate lo que le cuesta esto es todo lo que subieron y lo que les cuesta ser representativos en materia de ingresos fiscales. Y por otro lado, ¿cuánto me cubre del gasto estos aranceles? Bueno, apenas el 5%. Es decir, acá lo que quiero decir, Ana, que olvídense de que por la suba de aranceles va a resolver el problema fiscal Estados Unidos. Esto es simplemente es más para negociar con el resto de los países que una política fiscal en serio, ¿no? Eso lo quería destacar. Y fíjate también esta aritmética incómoda, ¿no? Con toda esta suba de aranceles, cuanto mucho recaudó 26.000 millones de dólares al mes y por intereses paga 85.000, ¿no? Entonces, ahí está la desazón que tiene Trump, me parece que por qué lo quiere La frustración despedir con a Powell. Trump, bajame las tasas un poco para que estos, pero ¿cuánto puede, hagamos números, ¿cuánto pueden bajar las tasas? ¿2 puntos más? ¿Cuánto se me van estos 85.000? ¿A 70.000? Bueno, ¿cuánto todavía sigue? Digamos, es como que por ahí no va, ¿no? Incluso estos 26.000, si bien puede llegar a 50.000, considerando que la tasa arancelaria del 9 que les mostré ahí pase al 30% y al mismo tiempo las importaciones no se derrumben, digamos, ese sería Mm. lo beneficioso para la línea negra. Por el otro lado, tenemos que ver que esa política arancelaria de suba de aranceles del 30% no me impacte la inflación y que eso me haga subir incluso la tasa de interés, porque Trump puede agarrársela con Powell por lo que pone la tasa de interés de referencia, pero si el mercado, los bonos del tesoro, te siguen pidiendo un 5 o 6%, bueno, la vas a tener que ir corriendo de atrás continuamente. Ese, si querés, ahora es la parte mala, pero como nosotros no somos malos y vemos todos los datos, le voy a dar un beneficio de la duda al plan fiscal de Trump, que más allá de su impronta, cuando miramos los números un poquito más detallados, vemos que hay señales como decir, no se suicidan, no comen vidrio. Entonces, ahora que cerró el primer semestre y ya tenemos casi 9 meses de este año fiscal, me pareció interesante mostrarle que hay una mejora en las cuentas públicas de Estados Unidos, no por lo que ellos quieren, pero a los números somos esclavos de los datos y en eso fíjate lo que pasó, ¿no? Tomo cuarto trimestre del año pasado, que era el periodo fiscal donde arrancan en octubre ellos si querés, es Biden, gestión Biden, si querés, los ingresos caían al 2% interanual, con los gastos subiendo al 11% interanual. Obviamente teníamos un fuerte deterioro fiscal que notábamos en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en el primer semestre de este 2025? Como que lo podemos decir es todo Trump. Bueno, los ingresos de caer al 2,2% se aceleraron al 10,5% y el gasto que venía creciendo al 11% bajó al 4,2%. Con todo esto que nos quedó, bueno, que el año fiscal, que lo que va del año fiscal, si bien ahí tenemos esta leve mejoría, los ingresos creciendo
un poquito por encima de los gastos, pero esta mejora de los ingresos es casi toda en la gestión Trump. Esa, si quieren, la parte buena de lo que está pasando, como para decir, Estados Unidos no creo que se embarque a una crisis fiscal, digamos, estoy haciendo también un sesgo al optimismo en ese sentido, porque, digamos, al menos los primeros datos así los muestran, y fíjate, Ana, que si lo vemos en relación al PBI, fíjate que qué interesante, ¿no? En el primer trimestre en el primer semestre del 2025, el resultado global va a ser de un déficit fiscal de casi 2 puntos bajo el déficit fiscal Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que todavía esto no está anualizado, pero fíjate, de 4,5% que teníamos hasta, perdón, del 2,1% que teníamos de resultado global, del resultado primario solamente 0,4%, y si lo comparamos contra el primer semestre del año pasado, fíjate, el déficit primario bajó a la mitad, de -1 a 0,4 en el primer semestre. ¿Me explico? Es decir, en el margen vemos que este resultado fiscal, vamos a ver si los próximos 3 meses nos deja en upside, pero por lo menos le damos ese beneficio a Trump en cuanto a que las cuentas públicas no se suicidan. Pero bueno, con esto no quiero ser ingenuo tampoco, en el sentido que se aprobó el Big and Beautiful Bill, ¿no? Y Bill. esto acá lo que impactó en el mercado, vamos a ver cómo cierra, ¿no? Porque esto termina, a fin del día también son proyecciones que hacen la Oficina de Presupuesto del Congreso, pero un poco lo que se marca es que con este plan en los próximos 10 años, ¿no? No se confundan cuando dicen el costo fiscal es de 3 trillones, no es en un año, es en 10. Entonces considerando las cuentas públicas de Estados Unidos, bueno, tampoco es tanto, es decir, no es que iban de un superávit pasan a un déficit, no, lo deteriora en tanto en cuanto el PBI no me crezca más de lo que están suponiendo el Congreso, que es del 4% anual, ¿no? Básicamente eso lo podemos desagregar en crecimiento real y cuánto es por inflación, pero para resumirles, Ana, acá lo que plantea el plan fiscal de Trump es un poco recorte en gastos, más allá de lo impopular que es toda la ayuda en Medicare y toda la cuestión de en salud y ayuda social, si quieren, ese sería un recorte de gasto de 1,2 trillones de dólares en 10 años, mientras que por la reducción de impuestos el Estado dejaría de recaudar 4,4 trillones. Ahí está un poco la madre del borrego de por qué las cuentas públicas empeorarían, y es por eso que si en enero estimábamos un déficit fiscal en torno al 5% del PBI, más o menos, permítame el redondeo, bueno, ahora con este plan, si se cumplen estas estimaciones, iría más o menos al 7%, ¿no? Y ahí es un poco donde está la duda del mercado. Entonces, les hablé de la economía, de lo que pasó en el mercado, en los datos de empleo, de actividad, de inflación. Vimos cómo se comportó el frente externo, el frente fiscal, pero acá, Ana, tenemos acá el gran acertijo, que era lo que veníamos viendo desde que empezó toda esta nueva película de la economía global, que es la tasa arancelaria. Acá la hemos visto mucho. Bueno, yo el House View pasado les dije que para mí el mercado iba a quedar en una tasa de arancelaria, creíamos, apuntamos al taco trade, es decir, como que Trump iba a arrugar, entre comillas, en algunas cosas, por eso la tasa arancelaria nos pensamos que iba a ser al 12, que si bien es históricamente alta, no era del 30, casi 30, como se especulaba ya por el Liberation Day. Pero bueno. Esto, Ana, acá cada cual genere su expectativa, porque ahora el 1 de agosto, supuestamente lo que dijo Trump es que vuelve al Liberation Day, salvo para los países con los cuales no acordó. Es decir, y no acordó con casi ninguno, solamente acordó con muy pocos, con China, Reino Unido y un par más, que en este momento no me acuerdo, pero a todos le está mandando cartas de que le va a aumentar los aranceles. Definitivo, va a haber otra tregua. No sé, preocupa que a Europa le ponga el 30%, que a México le ponga el 30%, y de nuevo se va a empezar a hablar, vamos a ver si tenemos esta trade war con China afuera, que eso es importante si quieren, porque aparentemente ahí hubo fumata blanca, nos queda qué es lo que pasa con el resto del mundo. Pero esto, Ana, no tengo una respuesta, qué es lo que va a pasar el 1 de agosto, estoy haciendo una hipótesis, ¿no? Una hipótesis de que, bueno, que vaya al 15%. Obviamente, si vamos del 15 al 20%, me voy a poner una postura
más pesimista. Vamos a ver ahí qué nos comenta Sergio, a ver cómo reordenar la cartera en un contexto como ese. Nosotros por ahora, digamos acá, esta hipótesis de mínima es decir, bueno, al menos los aranceles van a ser del 13%, venimos conviviendo con el 9%, bueno, vamos a ver las esquirlas que eso genera sobre la inflación. ¿Qué ve el mercado? ¿Qué ve la Fed? Bueno, el mercado está, obviamente, quiero ver cómo voy de tiempo, voy acelerando. El mercado cree que este buen primer semestre que yo les acabo de comentar en materia de actividad e inflación, bueno, va a empezar a resquebrajarse un poquito en el próximo semestre. La actividad va a desacelerar, va a crecer casi al 1% por trimestre, que es casi la mitad de lo que lo venía haciendo. No parece grave, es decir, no es una recesión. Vamos a tener un leve repunte de la inflación. Fíjate, Ana, yo les mostraba el IPC había terminado junio a casi al 2,5%, el mercado lo espera al 3,1%. Para que dé este 3,1 que está estimando acá los analistas de Bloomberg, tenemos que acostumbrarnos a que la inflación mes a mes va a dar 0,3, más o menos. O sea, si ustedes el próximo mes empiezan a ver que la inflación no fue 0,3 y fue 0,2, es como que el mercado se fue un poquito de mambo en ese impacto arancelario, o bien los aranceles no fueron tan altos como tenían estimados. Otra de las cosas que va a pasar es que esta fortaleza que yo les marqué del mercado laboral se rompería, digamos, porque estarían creciendo la mitad de empleo. Ojo, esto es una estimación de lo que está haciendo el consenso de analistas, no quiere decir que vaya a pasar esto. Es lo que yo entiendo que el mercado está esperando. Entonces, si vamos a tener datos de inflación, por ejemplo, el próximo House View cuando nos encontremos, le digo que la inflación volvió a estar al 2,8 y que la tasa de creación de empleo no agrícola siguió por encima de 100.000, bueno, quiere decir que le está viendo un escenario mejor al que estaba estimando el mercado. ¿Me explico? Por los datos fiscales no vamos a tener muchas novedades. Sí me voy a ir a tener un poquito qué va a pasar con el dólar, ¿no? Porque fíjense que el mercado a las tasas no le da mucho recorrido bajista, sigue viendo que que la Fed va a bajar la tasa, pero las tasas a 10 años y a 30 años, bueno, y la de 2 años también, bueno, van a seguir en los niveles actuales. No va a haber grandes movimientos y al menos lo que está estimando el mercado es como que el dólar, al menos contra el euro, ahora lo vamos a ver un poquito más, se estabilizaría, ¿no? Vamos a ver si esto hasta dónde le da el cuero, pero yo soy de la idea de que el dólar fue sobrecastigado en el último año, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero cuando vemos la tasa de interés real que está pagando Estados Unidos, más allá de tener una inflación un poquito por encima de lo esperado, bueno, sigue teniendo tasas de interés reales positivas. Esto se los quiero marcar acá, esto tómenlo como, eso es un ejercicio más para conceptual, ¿no? La Fed está siendo muy expansiva monetariamente o no. No, está siendo bastante contractiva. Una tasa de interés real en torno al segundo trimestre del 0,6. ¿Cuánto era Europa? Decir, che, porque el euro se recontrapreció y Europa está pagando cero de tasa. O sea, por ahí no viene. De hecho, el Banco Central Europeo bajó la tasa al 2,15 con una inflación al 2%. Y se lo digo más, salió el dato definitivo de junio y la inflación en Europa en junio dio 0,3. Cuidado con eso, ¿no? Cuidado a pensar que Europa va a inflación cero, porque no tiene inflación cero, lo que tiene es tasa cero, ¿no? Por eso es que el mercado ahí lo ve un poco más reticente a que el dólar se siga debilitando. Y contra el yen va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque si bien el Banco de Japón viene con una política monetaria un poquito más estricta, fíjense del 0,5 va a terminar en 0,7, a Japón se le escapó la tortuga un poco con la inflación, por eso están teniendo tasas de interés reales más negativas. ¿Qué quiero decir con esto, Ana? Que para mí el mercado sobrecompró que Estados Unidos se iba al tacho, por así decirlo, ¿no? Y entonces acá lo que tenemos es que todavía la seducción de Estados Unidos para mí sigue siendo interesante, ¿no? Por eso tenemos tasas de interés reales positivas, queremos que el resto del mundo se apuró un poco a bajar la tasa de interés. Y vamos a Estados Unidos así, vemos que las tasas de interés en Estados Unidos se mantuvieron, prácticamente no se movieron en el último mes, tuvimos volatilidad, pero fíjense que no cambió la curva, no cambió la pendiente, todas las tasas más o menos subieron lo mismo. Fíjate, la de 2, 10 y 30 años se movieron en forma paralela, no tenemos grandes novedades acá, y acá vuelvo un poco a estas si sobrecastigaron al dólar. Fíjate acá cómo el DXY rompió la relación con la tasa de 10 años este año. Fíjate, a medida que subían los rendimientos de los bonos del Tesoro, era normal, más
rendimiento que podían dar, acaparaba más flujos de capitales, esto hacía apreciar el dólar. Bueno, acá lo que tuvimos este año es que a pesar de que las tasas se mantuvieron altas, el dólar se derrumbó. Lo comparamos contra Alemania. Uno podría decir, bueno, a medida si la tasa europea empieza a subir, los bonos alemanes, los rendimientos de los bonos alemanes subieron un poquito más rápido que los bonos del Tesoro americano, bueno, eso sería como debilitar al dólar, pero digamos, esto no es econometría, es simplemente un poco de juego. Se fueron de mambo, ¿no? Porque es cierto que bajó el spread entre los bonos a 10 años americanos contra los alemanes, pero como que el euro digamos, como que exageró, eso es lo que quiero decir. Y como exageró, y vamos a los datos. Y bueno, hay un piso en el dólar en el último mes. Fíjense que el dólar contra el euro se está repuntando, contra el yen está repuntando, contra todas las monedas, bueno, contra el real también. Y si lo vemos acá contra las monedas emergentes, lo mismo. ¿Qué es lo que le da estabilidad al dólar a nivel global? Y bueno, que todavía China no se movió, ¿no? El hecho de que China e India todavía para los emergentes no hayan debilitado, no hayan debilitado sus monedas en el margen, es lo que le da esa sensación de que el dólar no se está moviendo. Pero cuidado, para mí, no sé a dónde va a ir, pero no compraría que seguiría cayendo el dólar como están mostrando algunos bancos de inversión. Al menos ese es el análisis que hacemos. Y acá voy rápido, Ana, porque ya me estoy pasando. Los commodities, un camino totalmente heterogéneo. Obviamente tenemos el cobre ahí por la suba de aranceles que hizo Trump a las importaciones al 50%, pero el trade oro, cuidado, desde abril que no sube más el oro. El petróleo, pura volatilidad. Acá, si nos olvidamos que tuvimos casi una tercera guerra mundial, se parecía que se hablaba ahí, y sin embargo el petróleo volvió a los niveles que estaba en lo que va del año. La soja, lamentablemente, no va ni para atrás ni para adelante. Lo mejor que podemos tener es esperar que esté estable y un mercado que ahí sí vemos una V corta el mercado. Y con esto quiero ir cerrando, Ana, ahora sí, en el sentido de que si el mercado sube porque cree en ese taco trade, tendría que ser consistente con todos los activos americanos y no solamente con las acciones, ¿no? Entonces, ahí está un poco el punto que quiero hacer. Fíjate cómo las acciones, y ojo, no es solo, está bien las tecnológicas, les compro todo eso, pero cuidado que el S&P, y si lo abro por sectores, desde el 2 de abril todos repuntaron y casi todos están arriba, ¿no? Y entonces... Lo bueno, vemos cómo Estados Unidos le achicó distancias a Japón. Con Europa, afortunadamente, siguen para mí en esa película de Europa. Vamos a ver cuándo se pincha. Pero bueno, sigamos aprovechando que Europa y Brasil algo ajustó, algo, pero todavía es como que Estados Unidos va por ellos, me parece, ¿no? Es como que ese sería un poco la lógica que tendría para los próximos meses. Y ahí un poco lo tienen, un poco cómo va en el año. Obviamente tenemos el podio muy lejos, quedó, bueno, está en Europa, y si ahí lo pinchamos un poquito es Alemania el 30, después viene LATAM, si pinchamos LATAM ahí vemos que Brasil está al 25% y después viene China con una enorme volatilidad, ¿no? Pero con un rendimiento más que interesante al 26%. Con esto Ana, perdón, no sé si unos minutitos me quedaron, pero bueno, traté de darles todo ese panorama, que el análisis económico no es un commodity, eso quería decirlo, ¿no? Lo vemos, vuelo rasante por toda la situación y el incorporar a Sergio a la charla me recuerda muchísimo a alguien que quisimos mucho en Cohen que se llamaba Roman Klapowski, que cuando hacíamos análisis macro después decía, bueno, pero ¿qué compramos y qué vendemos? Entonces, así le doy paso a Sergio, recordando a Roman, que después de los análisis que hicimos siempre, decía, ahora, ¿qué compramos y qué vendemos? ¿Qué compramos y qué vendemos, Sergio? Bueno, muchas gracias Ana, muchas gracias Martín por la introducción. Vamos a responder esa pregunta. Preparé una presentación con la siguiente agenda. Primero el House View 2025. Recordemos que no nos vemos con los que están del otro lado desde febrero, así que vamos a contarles cómo se comió, cómo se digirió este segundo cuatrimestre, este segundo trimestre en las carteras
y qué es lo que estamos esperando para el que viene. Es decir, en términos de renta fija, cómo fue la curva, o sea, justificando todas las decisiones de inversión que estamos teniendo con la volatilidad de 10 años y por qué no alargamos duración y cómo eso nos impactó en la cartera. Las decisiones que nos salieron bien con respecto a lo que es high yield, estudiar un poco más el tema del dólar y eso nos va también a ayudar a justificar el principal movimiento que vamos a estar haciendo en las carteras. Eh, Vamos a repasar uno de los gráficos que a mí más me gusta, que es el Equity Risk Premium de Estados Unidos. Y vamos a empezar a ver las valuaciones de mercados emergentes y también qué es lo que sucede, como dijo Martín, de este debilitamiento del dólar, al menos en este primer semestre del año, cómo es que termina impactando en esta clase de activos de la cual me voy a detener más tiempo para hablar. Por último, vamos a terminar hablando de las carteras recomendadas, los rendimientos y para adelante qué recomendaciones los asesores de Cohen van a estar llevándole a los clientes y vamos a estar manifestando en las carteras. ¿Sí? Bueno, lo primero, veamos en términos de rendimiento y volatilidad, el gráfico que para mí resume todo lo que es finanzas, dónde tenemos que poner la plata y cuántos riesgos estamos dispuestos a tolerar. 2025 viene siendo un año muy volátil, estuvimos al borde de un bear market en el S&P, después ahora estamos en all time high, estamos en un frenesí de movimientos y la volatilidad es la palabra del año. También en segundo orden está la palabra rendimientos, ¿no? Pero volatilidad es algo que marcó mucho lo que es este año y el segundo trimestre también. Al principio en lo que fue abril o marzo, me acuerdo de haber tenido reuniones donde teníamos que morigerar la expectativa de los inversores cuando estábamos con el S&P casi cayendo un 20%. Entonces, volatilidad, el riesgo, cuánto puede llegar a caer una cartera, cuánto puede llegar a subir, digamos, una clase de activo. En lo que estamos viendo en los primeros puntos vemos las acciones. Europa, escandalosamente la mejor cartera, la clase de activo, teniendo en cuenta que emergentes incluye más países, ¿no? Y Europa, todo el continente. Em, lo que más retorno está teniendo y menos volatilidad. Después va siendo emergentes. Vean que lo que es el S&P en el último año, desde junio 2024 a junio 2025, está siendo, si quieren, menos eficiente que estas carteras. Después Japón y otra clase de activos que seguimos muy de cerca, que son las acciones de menor calidad, de menor capitalización en Estados Unidos. Todo esto con retornos positivos, cierto, varios de doble dígito, cierto también, pero muchísima volatilidad. En el segundo paso que vemos, la parte de renta fija. En renta fija se manifiestan algunas cosas interesantes, ¿no? O sea, todo rendimiento positivo bastante interesante, entre el 5% y el 10%. Esto es un gráfico de rendimiento total, incluye el devengamiento de cupones y la apreciación del capital. Y un punto aparte, mientras más a la izquierda y más arriba está el punto, mucho mejor. Mi clase de activo favorito, siempre por escándalo, es lo que es el US High Yield Corporate Bond. Está teniendo un año también formidable, imbatible en términos de lo que es esta relación riesgo-retorno, al contrario de lo que es la duración larga, los bonos de 20 años, es decir, es muy difícil entrar acá y agarrarlo bien, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero lo que es US High Yield y bonos de mercados emergentes están teniendo los últimos 12 meses espectaculares. Esto lo llevamos a los portfolios y como el perfil de clientes en Cohen nos gusta mantenerlos con una volatilidad acotada, justamente porque en los momentos de marzo a abril se puede llegar a manifestar, digamos, una incomodidad en cuanto al comportamiento de mercado de capitales, nos gusta mantenerlo con volatilidades como máximo un 10%. Entonces las carteras de Cohen se están manteniendo, si quieren, sobre la curva eficiente. Ese ya es un logro muy bueno para el equipo y cuando se lo contamos a los asesores, más allá de este punto extraordinario que sigue siendo lo que es bonos de alto rendimiento, justamente por el cupón que van devengando. Y
prácticamente todas las carteras con doble dígito. Ahora también lo vamos a repasar. Pero este es el contexto del último año y el último quarter, o de lo que viene siendo el acumulado del año que vimos con el gráfico de Martín de los rendimientos. Vean también que meterse en acciones no es gratis, acompaña mucha volatilidad y en general vemos la parte de afuera como un resguardo de valor, ¿sí? Em, ¿Qué pasó con el S&P en lo que va del año? Este es el frenesí que le quiero decir y cómo lo aprovechamos con las carteras, que es lo más importante. Estamos teniendo una posición muy conservadora con lo que es las acciones americanas. De hecho, si hay un trade que nos está gustando mucho es uno que llamé un mundo de oportunidades, porque estamos sacando capitales desde el principio de año de lo que es el S&P. Y aprovechando las bajas, hay reglas que fui aprendiendo, si quieren, a lo largo del tiempo, que es decir, hay un valor al cual esto tiene valor. Hay un precio al cual este activo tiene valor. En su momento lo definimos como 5.000 y acá alguna que otra posición llegamos a adquirir en los portfolios. Ahí, si quieren, tuvimos lindas conversaciones con los clientes. Pero sí, en el segundo quarter, que es en donde quiero detenerme, es este taco trade que les mencionó Martín. Tuvimos el Liberation Day, algo que no se esperaba, se venía anunciando, pero no se esperaba, y menos como lo anunció Trump con pancartas en lugar de pantallas en esta era. Desde ese momento en adelante que empezó a subir dramáticamente lo que es el S&P hasta el anuncio de aranceles de que se frenaba con China e incluso con la guerra esta que mencionamos antes en Medio Oriente. Con todos esos condimentos, el S&P imbatible volvió a marcar un all-time high hace poco. Esto fue lo que se denominó el taco trade, ya lo cubrió Martín, no quiero detenerme. Pero justificar esta baja de acciones en Estados Unidos por la volatilidad y por las valuaciones, también quiero decirles cómo resultó de la posición que tuvimos con renta fija en el último quarter, ¿sí? Venimos trayendo una posición conservadora entre 3 y 5 años de duración en las carteras. Básicamente, pues estamos viendo mucha volatilidad ahí. Si quieren, en términos de compresión de rendimientos, fue donde más comprimió. Deténganse acá, o sea, una compresión de rendimientos implica mejores rendimientos para el bono. No obstante, si quieren, el error y donde nuestro benchmark nos sacó algo de rendimiento fue que si nos paramos desde principio de años hasta hace 2 días, que es cuando sacamos la foto esta, la parte de entre 7 y 10 años también comprimió. Y como por el efecto duration, no me voy a meter en esa ecuación, pero el rendimiento terminó siendo superior en ese contexto. No obstante, no está exento de volatilidad. Me preocupa ese exceso o sea, esa pérdida de retorno. Sí, no me gusta perder, pero también me ahorré muchísima volatilidad en los portfolios, ¿sí? ¿Qué está pasando con la tasa de 10 años? La tasa de 10 años hay que algunos libros los vamos a tener que reescribir, me parece, porque se está rompiendo mucho esta correlación de inversa con las acciones. La tasa de 10 años ya no se la está viendo como un refugio de valor. Veámoslo, cuando empieza a haber un miedo a recesión, los libros que indican, bueno, anda a refugiarte a la tasa de 10 años y te garantizás ese rendimiento. ¿Qué pasó? La tasa de 10 años subió. Entonces, cuando sube, las carteras sufren. Cuando baja, las carteras lo disfrutan. Y este es el rendimiento de la tasa de 10 años de 3,7 a 5% más o menos en los últimos 2 años. Y esto es para manifestarles la volatilidad que está teniendo y lo difícil que es tomar una decisión de alargar duración y no tener ningún inconveniente. Se fueron el miedo a recesión, ¿por qué? Porque aparecieron buenos datos macroeconómicos. La tasa había llegado al 4,9 y bajó de vuelta. Estos son movimientos de 100 puntos básicos en muy corto tiempo. O sea, está muy volátil genuinamente. ¿Qué pasó en enero de 2024? Había menores expectativas de recorte de tasa porque la inflación no estaba cediendo. Bueno, empezaron a aparecer buenos datos macroeconómicos y esta suba también se morigeró. ¿Qué pasó en octubre de 24? Había expectativa de Victoria Harris, perdón, de expectativa de una victoria de Harris.
basado en que menos disciplina fiscal y más expansión del gasto y menos ingresos. Bueno, eso llevó adelante otra suba de tasas. ¿Qué pasó? Los datos macroeconómicos que menciona, que vamos repasando con Martín, van apaciguando esa volatilidad alcista. No obstante, volvemos a ver que cuando empieza a bajar, encontramos algún tema. El Liberation Day, que uno supone también asociado a menor crecimiento económico y que el mercado va a querer asegurarse una tasa de rendimiento alta, bueno, al contrario, la tasa va para el otro lado. Entonces, en este contexto, nos está costando, yo no me siento cómodo con una decisión de alargar duración, entonces en estos contextos sí vamos a seguir estando entre ese tramo de la curva. Como para decirle estar exento de esta volatilidad, pero y no ceder tanto rendimiento. Como regla de dedo o thumb rule, como le dicen los americanos o los ingleses, si la tasa toca 10, perdón, si la tasa toca un 5%, bueno, ahí ya me siento cómodo para empezar a alargar esa duración a la tasa de 10 años. Así como el S&P toca 5.000 y ahí hay que algo cargar, bueno, acá lo mismo. Al menos en los esquemas que estoy viendo ahora y los niveles que nos vamos sintiendo cómodos. ¿Qué pasó con mi activo favorito y el taco trade? Este gráfico es lo que marca cuánto está rindiendo lo que es high yield y cuántos son los spreads. Los spreads tuvieron una suba que no se veía hace mucho tiempo desde el Liberation Day, pero desde ahí en adelante lo que sucedió fue que comprimió muy fuerte la tasa, comprimió muy fuerte los spreads y High Yield tuvo este rendimiento espectacular, o sea, que viene siendo muy bueno y que seguimos creyendo que tiene recorrido para adelante. Es decir, el taco trade se vio en lo que es acciones, se está viendo también en lo que es renta fija corporativa y bueno, también emergente. ¿Qué pasó con las acciones y las valuaciones? Para seguirles justificando a ustedes que no nos está gustando tanto las valuaciones de Estados Unidos, o estamos más resilientes a aumentar posiciones, y también es el lugar donde sacamos capitales para asignarlos en otra clase de activo. Bueno, en las valuaciones, mientras más abajo esté esto, más, entre comillas, caras se las está pagando, ¿sí? Este lo repasamos varias veces el cuadro. Por una cuestión de tiempo voy a ir directamente a las conclusiones. Esta cara no está en lo más caro de la historia, que es en ese círculo, en la burbuja.com, pero no está en un punto donde me siento más cómodo como para incrementar estas posiciones. ¿Qué, ¿Cómo puede seguir creciendo el S&P? Bueno, está muy apalancado en tecnológicas, ese boom de tecnología artificial, de venta de semiconductores, no se está deteniendo, hay mucha demanda por ese tipo de productos y por ahí pueden seguir viniendo las sorpresas. Las empresas están sólidas, los balances están viniendo bien, por lo cual no es un underweight brutal, sino no hay que estar muy cargados acá porque las bajas, o sea, una sorpresa tiene un movimiento para abajo de, como lo vimos en Liberation Day, casi un 20%. Bueno, el IC dólar. Este es el movimiento de 12% que mencionaba Martín. Puede ser que se estabilice acá o ligeramente suba. Ha estado, si quieren, más depreciado el dólar, también ha estado más apreciado, pero en general este comportamiento del tipo de cambio, este sí es más de libro manual, suele ayudar bastante a las economías más emergentes, ¿eh? Y este es el lugar donde sí quiero detenerme un rato más. Me voy a detener 2 minutos. Seguimos viendo a emergentes como una clase de activo que tiene unas valuaciones muy interesantes para entrar, a pesar de que viene subiendo en lo que va del año. Todavía tiene recorrido, si quieren, para alcanzar su mediana en los últimos años o para seguir para adelante. Emergentes es una clase de activos que cambió mucho en los últimos tiempos, desde si quieren, 2000, que estaba muy asociado a commodities. Esa historia fue cambiando drásticamente. Hoy, incluso desde los 90, donde Emergente estaba más compuesto por Argentina, por Brasil, por Venezuela, por México, bueno, ese foco se cambió, está mucho en Asia ahora
y ahí hay varias historias muy interesantes para contar y para aprovechar también. La principal tenencia de emergentes es China, que está teniendo una mejora, si quieren, gradual, tiene debilidades en el sector inmobiliario, en el sector de consumo, pero en lo que es tecnología, piensen en lo que fue el episodio de DeepSeek, donde con una fracción del presupuesto de Nvidia llegó a generar un revuelo bastante interesante. En lo que es con manufactura, también sigue siendo un líder mundial. Las tres ideas más de emergentes es, bueno, que es Asia, que está teniendo gran parte de la producción de semiconductores. India también es un impulso estructural sostenido, está llevando adelante reformas interesantes, tiene empresas de alta rentabilidad, tiene flujos positivos de inversores desde hace 5 años. Y también está en la parte de Asia un liderazgo en lo que es inteligencia artificial con Taiwán, Corea del Sur como productores de semiconductores. Es decir, estamos favoreciendo mercados emergentes por las historias que está teniendo, por las valuaciones que está teniendo y que por ahí también hay, en términos demográficos, países con tasa de natalidades bastante interesante, que es algo muy un poco usual en estos días. Nada, voy a ir cerrando muy rápido, pasando las carteras. Esto es qué pasa con los emergentes cuando el dólar cae. Cuando el dólar cae, la parte morada es el rendimiento de los mercados emergentes, suele ser superior a lo que es el S&P. En el último año, perdón, en el 2023, el S&P subió más a pesar de ese debilitamiento, justamente por esta frenesí de inteligencia artificial y que gran parte del S&P ya era Nvidia. Quiero terminar con la cartera, los cambios que vamos a estar llevando adelante, vamos a estar empujando un poco más lo que es emergentes, del 2 lo vamos a estar llevando al 4, es decir, duplicando nuestra posición, fondeándolo de lo que es acciones de Estados Unidos. También vamos a mantener algo de renta fija de emergentes. Hay muy buenas yields, hay muy buenas historias. High yield también es otra historia que nos está gustando. Los balances vienen bien. No se está viendo una recesión, se está viendo una desaceleración, que no es lo mismo. Y donde estamos sí recortando una posición es la parte que no nos salió tan bien, que es los bonos de investment grade, ¿sí? Tienen más duración, menos y la compresión de rendimientos no se está manifestando como lo veníamos viendo. Entonces, sí estamos incrementando lo que son los rendimientos entre 5 y 7 años. Esta es nuestra cartera moderada. Tenemos una cartera para cada perfil y para tamaños de cuenta. Desde allá le pido que se comuniquen con sus asesores financieros de Cohen para analizar su perfil de riesgo y ver cuál es la cartera indicada para cada uno. Estos son modelos, pero con el input, con el feedback y, perdón, y la palabra en castellano, con la opinión y las La restricciones devolución. al inversor, correcto, ahí se arma la cartera más a medida de cada uno. Y el último, Te freno un segundo, sé que estamos apremiados, pero me voy a tomar la atribución de extender esto un par de minutos más porque fuimos contestando todas las preguntas que tenían, pero hay una específica que es cómo te posicionás en los mercados afuera, en mercados emergentes. ¿Cuáles son las ideas que vos tendrías para una cuenta X, digamos? ¿Qué índices, qué equities emergentes? ¿Qué harías? Para, digamos, para duplicar esa posición que ves ahí, del 2 al 4%. bien, en ¿Qué lo personal, elegirías? sí, en lo Sí. personal, en acciones, los ETF yo les encuentro valor, el índice EEM, que incluso se puede comprar desde Argentina con un CDR. Pero también lo que tiene equity emergente es que hay mucho valor en la selección, en el mandato activo de las carteras. Ujú. Es decir, y hay, si quieren, todo un mundo de empresas que acá llegan con muy poco, digamos, con muy poca Muy fama. poca Entonces, repercusión. correcto, delegamos mucho en lo que son fondos comunes de inversiones de emergentes. No es un papel individual lo que vamos a recomendar. Correcto. Sí tenemos una lista de fondos recomendados para posicionarnos en países emergentes, donde sabemos que esos equipos tienen presencia en India, tienen presencia en China, hacen los seguimientos de las empresas, se juntan con los CFOs y con los CEOs de cada una de las empresas y van haciendo esta selección más,
Más activa. concienzudamente del índice, correcto. Bien. Eh, lo último, con esto cierro, Ana, el último año la cartera, si quieren el moderado, ni siquiera el más arriesgado, ya le reportó a los inversores de Cohen un 10% de rendimiento, es decir, esto ya está en sus carteras, neto de cualquier gasto, comparado contra una cartera de mercado que daba 9,3. Es decir, le hemos generado valor. Reduciendo la volatilidad. Creemos que esto lo vamos a seguir sosteniendo para adelante, lógicamente. Por eso los invitamos a que contacten a su asesor financiero y si ya están trabajando con nosotros, en este quarter vamos a estar revisándolos para incrementar esta posición de emergentes. Y con eso cierro mi exposición. Muchas gracias a ambos. Estamos 3 minutos pasados, pero creo que cubrimos todo. Sugiero a todos los que quedaron o que van a ver esta grabación que entren a perspectivas.coen.com.ar porque tanto Martín como Sergio vuelcan estos contenidos en esta plataforma y en este blog de inteligencia asociada o aplicada a las inversiones. Estamos teniendo mucho éxito y bueno, nada, contentos con la performance, a pesar de que a vos te hubiera gustado tal vez ganarle a Benchmark en la curva larga. Me parece que todo no se puede y me parece que hay un precio para pagar cuando reducís volatilidad y está muy bien pagado si nuestros clientes duermen mejor, porque además son momentos de retornos interesantes y de felicitarse. Gracias, Martín, y nos vemos en la próxima edición. Nos Muchas vemos, gracias. muchas gracias. Hasta Chau, luego. chau.